Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una edición especial, la última que vamos a tener este año 2019. Y la verdad que es muy especial esta edición porque hoy nos visita aquí en el Teatro Oficial Juan de Vera el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés. ¿Cómo está, gobernador? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. Y además por este lugar, porque quería venir acá. Y estamos haciendo teatro. Estamos haciendo teatro, ¿no? Está bien. Aparte, este es el monumento realmente a la cultura de Corrientes, ¿no? De Capital, y el mejor teatro de la provincia de Corrientes, que, bueno, entra a refacción en poco tiempo más. Vamos a estar invirtiendo para seguir teniendo un monumento cultural como el que tenemos y que todos los correntinos podamos estar orgullosos de eso. Bueno, Gustavo Valdés a los 17 años fue presidente del centro de estudiantes de su colegio en Ituzaingó y ahí puso como el mojón de inicio de su carrera política. En el 83 integró el Movimiento para la Democracia Social, el famoso Modeso. Es abogado de la UNE, egresado en 94 y además tiene una maestría ahí en curso, inconclusa en la Universidad del Litoral. Hasta tesina presentamos. ¿Está en eso? No, lo habíamos presentado. Lo que pasa es que la dinámica fue llevando a no poder Claro. ir a defender la tesina, ¿no? Pero con tesina aprobada y todo. En el 97 ingresó como empleado de la Dirección Nacional de Migraciones y en el 2001, tiempo después, hasta 2001, fue jefe de esa repartición. Bueno, después también ejerció el derecho como apoderado de bancos como Nación y el Corrientes. Fue concejal de la capital 2005-2009, ministro de Gobierno 2009-2013, diputado nacional 2013-2017 y ahí fue miembro por el bloque de la UCR en el Consejo de la Magistratura. En el 2017 juró como gobernador y es para el marco jurídico el gobernador propietario número 59 desde que la provincia se organizó institucionalmente en 1821. Tiene 51 años, de Libra, cumplimos el mismo día. Sí, 15 de octubre. Bueno, es hijo de Juana Mosqueda, dirigente. Vos tenés más años que yo. Sí, ¿no? Parece que sí. Sí. Bueno, el poder también rejuvenece. No. Hijo de Juana Mosqueda, dirigente y ex concejal peronista, y de Manuel Valdés, 2 veces intendente de Ituzaingó por el radicalismo. Además, sobrino del Burro Valdés, que de paso hace poco falleció, ¿no? Tiene 3 hermanos. Su abuela paterna era dirigente autonomista, su abuela materna era dirigente peronista, ambas son docentes. Es decir, la casa es una casa política, ¿no? Sí, muy política. Bueno, mi abuela fue presidente honoraria del Partido Autonomista. Muchos años decía, yo soy la única gallina colorada que pone huevos verdes. Ah, sí. Porque sí. todos los hijos Claro. son radicales, ¿no? Y su otra abuela era dirigente de Julio Romero. Sí, trabajó, eran peronistas. Bueno, todos los hermanos de mi mamá por el lado materno son peronistas. Y bueno, mi abuela fue vocal del Consejo de Educación en la época de don Julio Romero. Gustavo Valdés está casado con Cristina Inés Garro, tiene 3 hijos, María Milagro, Manuel Enrique y Gustavo Joaquín. Y esto como definición me parece al menos polémica, ¿no? Pero esto dijo un amigo suyo, Gustavo es de izquierda para escribir y de derecha para el resto de las cosas. Pero el corazón lo tengo en el medio. Bueno, es una buena definición. Le gusta la música, el chamamé, que canta y baila, y le gusta compartir con amigos, extender por ahí esa sobremesa, discutir un poco de política. Tiene una personalidad muy fuerte, dicen. También dicen que es un gran cuadro político, que se obsesiona para conseguir las metas que se propone y es metódico, a veces hasta frío, dicen. No, Esto es lo que dicen. pero eso Ahora, impresiones. ¿Quién es Gustavo Valdés? No, creo que soy un militante político, me siento un militante político del alfonsinismo. Yo creo que si hay una figura política que a lo largo de la militancia
realmente he admirado políticamente y que ha grabado un fuego en mí en la política es don Raúl Alfonsín. Ahora me llama la atención, ¿no? Ahora son un poco todos alfonsinistas, ¿no? Bueno, pero ahí hay una reivindicado porque el paso del tiempo. Alfonsín fue un dirigente polémico que fue entendido tal vez 15 años con posterioridad o 20 años, y hoy Alfonsín es un Hay alguien que de todo, escribió ¿no? estos días, a propósito de eso que usted menciona, que bueno, al ser reconocido en un discurso presidencial, por ejemplo, es como que entra al panteón, ¿no? Y cuando una personalidad entra al panteón de los héroes, es como que tiene ya cierta discusión que está saldada, ¿no? Alrededor de la imagen de Alfonsín, me parece, y de su obra. Bueno, pero reivindican todos los sectores, claro, ¿no? Porque ahora hay como un remember del gobierno nacional con el kirchnerismo, cuando al principio y se descuelgan los cuadros y se reivindican los derechos humanos, es como que comienza con Néstor Kirchner. Y la verdad que lo que hizo Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos fue enorme. No lo hizo nadie, pero no digo en Argentina, nadie en el mundo, ¿no? Poner los responsables de una dictadura y ponerlo en el banquillo de los acusados y que sean juzgados, no por tribunal militar, como en el caso de Nuremberg, sino que sean juzgados por los tribunales ordinarios, claro, los juzgados federales, que hoy podemos ver los jueces incluso que juzgaron. Realmente fue importante, por supuesto. Después podemos ver lo de la polémica del punto final, de la obediencia de vida, que fueron dos leyes que fueron complicadas y complejas a lo largo del tiempo, y por supuesto lo del indulto, que realmente generó polémica tanto de uno de otro lado, pero lo que se hizo en el Nunca Más, que es un libro que se encargó y una comisión que encargó Alfonsín, es valorable para la sociedad y para los tiempos. Estamos aquí para hacer una especie de balance, ¿no? De 2 años de gobierno y proyectar en la medida de lo posible lo que viene. ¿Cuál es el balance que hace de estos 2 años de gobierno? Bueno, el primer año es de adaptación, de luna de miel, y la verdad es que no es fácil hacerte cargo de un gobierno en donde uno tiene conocimiento parcial, que era la cartera que yo llevaba adelante, con muchas conexiones a nivel nacional, que venía a ser diputado nacional, pero tomar las riendas de un Estado que es omnipresente en toda la provincia, realmente es complicado, con temas complejos algunos y otros con problemas resueltos de la anterior gestión, de la de Ricardo Colombi. Pero llevar adelante y darle una impronta y que el Estado se pueda mover y que pueda direccionar y darle el toque, para decirlo, lleva su tiempo. Y creo que estamos encaminados, y estos 2 años que vienen, que son los de adelante, creo que le vamos a dar un dinamismo que ya va teniendo el ritmo que queremos. Espero que ayude la cuestión nacional y que comience a resolver y que no tengamos viento de frente por lo menos, pero creo que estamos bien. A propósito, a mitad de este año 2019 ganó con más del 60% de los votos, con una diferencia de más de 40 con el segundo, lo cual lo convierte en el gobernador más poderoso, al menos desde el retorno de la democracia y desde la institucionalidad recobrada de Corrientes del año 2001. Tiene mayoría grabada en ambas cámaras, la justicia acompaña, la sociedad civil acompaña, la imagen suya es muy alta. Ahora bien, ¿qué responsabilidades le cabe? Porque usted habla de esto, ¿no? De tener tanto acompañamiento. Pero el poderoso no termino siendo yo. Creo que el poderoso termina siendo el conjunto. Yo creo que a medida que nosotros vamos entendiendo hacia dónde tenemos que ir, creo que nos estamos encaminando todos. Porque si no, termina siendo como que el poder radica en una sola persona. Y yo no soy partidario de que el poder maneje en definitiva una sola persona durante todos los tiempos y durante todo el tiempo. Estamos de acuerdo, pero es el gobierno el que fue... El gobierno, exactamente. Y me parece que tener mayorías en diputados, mayorías en senadores, te va dando la posibilidad de que puedas hacer en definitiva lo que uno va creyendo, pero también uno tiene que ir articulando con diputados, con senadores, enriqueciendo las normas, las leyes, las ideas. Y eso me parece que es positivo para todos, pero con una dirección
ya definida hacia dónde quiere ir la gente, acompañando al gobierno y el gobierno acompañando a la gente, ¿no? Pero igual tiene una cuota de responsabilidad eso, ¿no? Y tuvimos, seguro que sí, no lo discuto, pero bueno, es la primera vez que hay una mayoría clara, pero una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, pero que no sale a correr, a modificar todo, a cambiar, a pedir superpoderes, a salir a intervenir instituciones, municipios, a trabajar con ese tipo de cuestiones. Creo que nosotros, a pesar de que tenemos esa confianza de los ciudadanos, nos sirve para afirmar la identidad de vivir en paz, en armonía y de fortalecer las instituciones. Y eso es un logro que lo hemos conseguido todos y que tenemos que trabajar. Y nos da responsabilidad de escuchar a la oposición y escuchar a todos los sectores de la provincia. Vamos a hacer un paréntesis ahí para meter una cuestión coyuntural porque tiene que ver con eso. Hace pocos días usted se reunió con el presidente de la Nación, fue de los primeros gobernadores y se reunió con los gobernadores radicales, con los opositores, pero no quedó en la reunión, sino que después ustedes, los gobernadores radicales, fueron muy importantes a la hora de empezar a dar señales, digamos, desde el punto de vista democrático muy fuerte porque había una ley, la ley de emergencia social, que se estaba tratando con algunas trabas en el Congreso. Fue reconocido por el propio presidente y fue reconocido también públicamente por la gente porque, bueno, es de esas señales que se necesitan en este momento, me parece, ¿no? Sí, bueno, nosotros al momento, yo siempre dije, yo no voy a tener ninguna reunión con el candidato a presidente del otro espacio hasta que no sea presidente, porque si no es como, de alguna manera, nosotros tenemos una relación previa, hoy tenemos una relación institucional y madura. Cada vez que el presidente convoque a los gobernadores o convoque al gobernador de Corrientes, uno tiene que concurrir, escuchar, dialogar, porque me parece que es lo sano en la democracia. Y no tiene que tener nada malo, porque es una reunión de institucionalidad. Claro. En ese momento nosotros no veíamos el texto de la ley, nos explicaron a rasgos gruesos, y había un inconveniente. El inconveniente era que 14 diputados fueron convocados por el Ejecutivo y necesitaban jurar los nuevos diputados. Claro. Cuando se conoce el texto de la ley, que más allá de compartirla o no compartirla, una de las ideas era no dejar asumir a los nuevos diputados, sino dar quórum para que asuman los nuevos diputados, lo que cambia sustancialmente el número de la Cámara. Yo creo que lo democrático es siempre respetar la voluntad popular. Claro. Y respetar la voluntad popular es dejar que la voluntad popular se plasme en el pleno del cuerpo. Claro. Y después uno va a tener una discusión, si te da la fuerza, si no te da la fuerza. Si no te da la fuerza, tenés que comenzar tachando la general a doble, como en definitiva terminó ocurriendo, claro, ¿no? Que no lograron imponerse o generó inconvenientes en algunos sectores la nueva ley, y en definitiva es el juego democrático. Pero salvar la democracia. Claro, no obstruir. No obstruir el Congreso de la Nación. Entonces me parece que era saludable que nosotros salgamos a respaldar la asunción de diputados oficialistas en este caso, y que con el juego de la democracia, con toda la voluntad plasmada, pueda jugar libremente el Congreso de la Nación con los claros y oscuros, pero también un gobierno que necesita, que tiene un apremio de tratar una norma. Claro. Ojalá, como yo digo, que todos los argentinos podamos pensar y actuar de esta manera, y que podamos tener instituciones más sanas, que sean más saludables y que pueda haber debate. Y eso me parece que es prudente para todos, ¿no? A propósito del balance, le invito a hacer un pequeño repaso. A ver. Desde su discurso de Asunción, ¿no? En ese momento, en marzo del 2017, decía ataque frontal a la pobreza, y dos procesos centrales, uno para conseguir la modernización y otro para lograr el desarrollo. Somos pobres, pero a la vez somos ricos. Somos ricos que fuimos despojados, dijo en ese discurso. Así es. ¿Cómo está esto de lo conceptual, cómo se bajó hay dos cosas, ¿no? Yo analizo el empleo público en cuanto a niveles de salarios. Nosotros estamos un promedio de salarios, bueno, vamos a terminar aproximadamente en 28.000 pesos. Estamos por encima del promedio de salario del sector privado.
Y eso genera un aporte. Por supuesto que cuando uno ve y tiene devaluación y uno mide en dólares, uno mide a la pobreza y generalmente los números terminan subiendo. Pero estos ciclos nosotros lo vimos en la Argentina. Después el dólar se comienza a apreciar nuevamente y comienza supuestamente a desaparecer la pobreza. Pero está medida conforme al ingreso. La pobreza se tiene que medir multimodalmente. No es lo mismo una persona que cobra 20.000 o 30.000 pesos en Corrientes que cobre 20.000 o 30.000 pesos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero sin embargo la pobreza te mide de igual forma, de igual manera. Pero hay que trabajar mucho y hay que trabajar, ayudar. Uno puede largar un plan social y puede enmascarar la pobreza. Pero la pobreza se tiene que resolver generando inversiones, generando trabajo con empresas privadas que puedan llegar a tomar trabajadores y que puedan llegar a esos trabajadores a tener sueldos importantes y que con aportes y en blanco. Eso es lo que nosotros estamos apostando y estamos invirtiendo plata del Estado y haciendo un esfuerzo para que eso ocurra en puertos, en rutas, en inversiones productivas, en ayudas a empresas, a apostar a la madera, salir a buscar ideas al mundo, salir a mirar el mundo, salir a invitar al mundo a venir a Corrientes, porque nadie sabe dónde está la Argentina en el mundo, en muchos países lejanos. Y mucho menos saben a dónde estamos los correntinos. Si nosotros no les mostramos la oportunidad, no van a venir. Y es lo que terminamos haciendo. Así que ese es uno de los combates que nosotros tenemos que dar y tenemos que ser francos. Nosotros no somos una de las provincias más ricas de la Argentina. Nosotros somos una provincia que tiene un gran potencial, pero hoy no lo somos. Entonces tenemos que trabajar para lograrlo. Lo otro que decía, la oportunidad que nosotros pedíamos. Yo peleé mucho por las regalías de Yacyretá. Por las regalías de Yacyretá, y la estamos teniendo y somos beneficiarios todos. Porque hoy está impactando todo lo que recibimos de Yacyretá, está impactando en tarifas que nos permiten tener una tarifa diferenciada de otras provincias, que la luz está muchísimo más alta que la de Corrientes, y hace que muchas empresas quieran venir a radicarse a Corrientes por las tarifas que tenemos, y hace que el empleado público, hace que la persona que consume una tarifa social pueda pagar un poco menos que el resto. Pero indudablemente tenemos que pensar de que eso es algo que conseguimos. Lo otro que tenemos que conseguir, Corrientes pierde un punto de coparticipación. Nosotros deberíamos recibir la misma plata que el Chaco, y se perdió en su tiempo ese punto. Imagínate vos que implica un 25% más de ingresos federales que lo que recibimos hoy aproximadamente, o un 20% de ingresos más de lo que recibimos nosotros. Si vos calculás nuestro presupuesto de 107 mil millones de pesos, vamos a calcular un 20% que recibimos, son 80.000, estamos hablando de 16.000 millones de pesos más por año. Si nosotros esto lo multiplicamos por 10 años, son 160.000 millones, pero hace 20 años nosotros perdimos. Son cerca de 400.000 millones de pesos que perdimos los correntinos en el último tiempo. Por eso nosotros somos una de las provincias fundadoras de la Argentina y tenemos que tratar de seguir reclamando en el tiempo que nos devuelvan lo que nos pertenece como provincia fundadora, y necesitamos una reparación por ello. En el discurso de marzo del 17 también hay un paralelismo que me parece importante, porque habló casi en los mismos términos que terminó hablando el presidente Fernández en su asunción. Dijo: asumimos el compromiso de erradicar la pobreza y acompañar a los desposeídos. Sabemos que la única manera de solucionar los problemas es reconociéndolos. Y sí, tenemos pobreza, por eso los correntinos tenemos que trabajar el doble todos los días. Esto que parece fue reconocido en ese momento porque también nosotros teníamos antes una actitud medio negadora con estos puntos. Y para solucionar los problemas primero tenés que reconocer, porque si no... Bueno, pero esto es un problema de cómo mirás el vaso. Si mirás el medio lleno, si lo reconoces, si es medio vacío. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, y es una verdad de perogrullo, tenemos pobres. Estados Unidos tiene pobre, China tiene pobre.
Podemos hablar de países, no sé, Finlandia también debe tener pobres, o Suecia debe tener pobres, son las sociedades del mundo, pero hay veces que es conveniente decirlo y hay veces que es hablar de lo positivo que tiene una provincia, y uno toma decisiones, pero todo el mundo sabe que existen pobres. Ojalá que no exista uno, o que podamos llegar a una sociedad o apuntarla como una utopía, decir yo quiero hacer desaparecer los pobres, pero hay que trabajar todos los días y hay que tener inversiones que te conduzcan hacia ese destino. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre. Desarrollo, modernización e inclusión, que son los ejes del gobierno. En eso, ¿cómo? Bueno, el desarrollo es esto, ¿no? Las inversiones. No gastar mucho en el Estado también, tener gastos que sean sensatos y certeros. Eso es importante. Pues si no, todo el mundo te dice, yo le voy a ayudar a las empresas, la empresa que quiere venir, que venga. Eso no termina siendo un plan. Las inversiones que nosotros hacemos, por ejemplo, de fomentar el turismo en Corrientes, y que lo venía haciendo Ricardo también, a través del Comité Iberá, y Checho, y el anterior ministro, y los ministros que pasaron, pero con una política que sea clara. Hoy los esteros de Iberá están en el mapa de la Argentina y en el mapa del mundo. Comienza a estar en materia de turismo. Nosotros tenemos que comenzar a tener ideas para bajar esa industria del turismo y generar desarrollo. Y eso para nosotros es fundamental. El tema de puertos es fundamental para nosotros hacerlo. Cuesta plata, no es fácil y cada vez te cuesta más. Claro. ¿No? Porque cuando vos decís, bueno, el nuevo puerto de Corrientes vale 40 millones de dólares. Antes era una plata, ahora en materia presupuestaria es otra plata, ¿no? Se nos alivia, se nos encareció como un 30%. No te digo lo del dólar tarjeta, ¿no? Pero se nos encareció. Y te cuesta más desarrollarte cuando vos tenés una crisis. Cuando a la nación le va mal, a las provincias también le va mal y te cuesta mucho más. Por eso hay que apostar a que a los presidentes le vaya bien, aportando la diferencia, pero aportando la diferencia de que vos creés que te va a ir mejor con el otro camino, no siendo opositor por opositor mismo. Teniendo una política opositora responsable, también uno colabora haciendo grande a la República Argentina. Por eso no hay que rajarse las vestiduras, no hay que ser un político que realmente no construya. Y construir buena oposición es un deber fundamental de una oposición responsable. En un repaso que se hace también de ese discurso, que me parece que es fundacional, lo es de hecho, ¿no? Habló de incluir a las mujeres, a los más vulnerables, a los vecinos en todas las direcciones, mencionó especialmente la capital y hoy se están viendo esa inclusión, ¿no? En la capital. Otro punto que me parece fundamental de ese discurso, porque ahí tocó un punto que llevaba por lo menos 20 años sin mencionarse, que es los que mencionó incluir, a los que están y a los que se fueron. Durante el siglo XX y los primeros 20 años del siglo XXI, uno de cada 3 o uno de cada 4 correntinos se fue. Es decir, nosotros tenemos una población afuera hoy más o menos del 30% de los nacidos, ¿no? Entonces, ¿qué está mirando en ese? ¿Se puede revertir esa tendencia? Bueno, hay un chamamé que te cuenta mucho y te pinta el correntino, ¿no? Que es Pueblito Azul, que doña Eusebia Falcón le pone la bendición a la frente, donde vamos los correntinos a buscar mejor trabajo y oportunidades. Claro. El correntino es embarcadizo, va a las fuerzas de seguridad, vamos a todos lados, pero históricamente Corrientes tuvo un rol fundamental, que es, por ejemplo, los docentes en el Chaco, los docentes en Formosa, los docentes en Misiones, los trabajadores, los profesionales que se fueron afincando en distintos lugares. Corrientes tiene una historia que es central y que Brazos, se siguió. Que abundan y valen. Sí, exactamente, que lo hizo en el tiempo. Corrientes es una gran provincia y uno de los lugares es Buenos Aires. Claro. Entonces yo siempre se lo decía a Vidal y se lo puedo decir a cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, mientras siga habiendo desigualdad de oportunidades, que haya más oportunidades en Buenos Aires y que no hayan oportunidades para las provincias, los correntinos nos vamos a seguir yendo a la capital federal, claro, y al Gran Buenos Aires. Y vas a resolver el problema del tercer cordón
del conurbano y va a aparecer el cuarto, siempre que no haya claro, posibilidad. Si no cambia la matriz, no hay posibilidad. Si no cambia la matriz. Nosotros veíamos que la luz costaba 40 pesos en Buenos Aires en el tiempo anterior. Espero que se siga corrigiendo. Y nosotros pagábamos 800, 700, 500 pesos ya en el interior de la Argentina, claro, y lo veíamos todos. Entonces, si vos tenés una tarifa de luz baja, si vos tenés una tarifa de agua baja, si vos tenés un sueldo muy superior en Buenos Aires, con que consigas un trabajo, tu condición de vida cambia. Es como irte a otro país. Claro. Entonces vos tenés una migración interna que termina generando un país macrocefálico. Y ese país macrocefálico no le hace bien a la Argentina. Entonces, esto es lo que tenemos que revertir con oportunidades al interior, con federalismo, que es lo que terminó devolviendo Mauricio Macri a las provincias. Lo que pasa es que la Argentina es complicada. El presidente que más le devolvió el federalismo económico a las provincias fue Macri. Hoy recibimos casi el 42% de todos los recursos, cuando antes recibíamos el 27%. Hoy comenzamos a revertir nuevamente ese proceso, porque todas estas leyes que se mandaron al Congreso de la Nación son nuevamente el concentrar recursos exclusivamente para la nación. Y estamos desandando el camino que trazó el anterior presidente. Estamos volviendo al unitarismo fiscal. Y lo estoy diciendo hoy, a 10 días de asumir el nuevo presidente, que es lo que nosotros tenemos que debatir como nación. Porque si no, nuevamente vamos a terminar concentrando en Capital Federal y el conurbano bonaerense este tipo de cuestiones y no vamos a resolver nunca las dos Argentinas. La Argentina central rica, la Argentina del norte pobre y la Argentina del sur con posibilidades. Ya que lo menciona, también es parte importante de todo su andamiaje discursivo, la falta de energía, la escasez de rutas, bueno, los problemas con las rutas, los caminos rurales, los puentes, viviendas, sobre todo viviendas saneadas para prevenir enfermedades, pues es otro de los problemas que tenemos, ¿no? En materia de vivienda no estoy de acuerdo con lo que se hizo desde el presidente Macri. Lo tengo que decir porque se lo he dicho en su momento a los representantes, ¿no? Creo que la vivienda social para nosotros es fundamental para que nosotros podamos tener más vivienda. Por eso largamos un plan provincial que era ayuda a los municipios con los municipios y estamos haciendo 400 viviendas con fondos de la provincia, con ayuda a los municipios y con destinatario a la gente que tiene más necesidades urgentes de vivienda, pero una vivienda que sea aceptable. Claro, ¿no? Claro. Y también creo que el gobierno Macri equivocó en ese paso y trató de buscar exclusivamente la solución del hábitat a la visión que él tenía de lo que era la capital federal y esos ingresos, tratando de hacerlo exclusivamente con banco, que no digo que no es una salida, que después desencadenó con el tema UBA y que después terminó generando un problema a la sociedad. No es incluyente porque hay... Exactamente. Nosotros tenemos que buscar que aquel pobre, aquella persona que no tenga posibilidades de construir su vivienda, porque estamos hablando de pobres y de gente de clase media y de clase media alta, porque no hay nadie que te pueda otorgar un crédito. Si vos cobrás 80.000 o 100.000 pesos, es imposible acceder con estas tasas de interés. Entonces, creo que hay una materia pendiente. Sobre todo hay gente que ni siquiera está bancarizada, entonces... Hay una materia pendiente y hay que resolverlo. Por eso, pero tenemos que resolver todo. No es una responsabilidad solamente del oficialismo resolver las cuestiones de este tipo. Me parece que el tema es mucho más profundo y la tenemos que resolver oficialismo y oposición con un proyecto común para resolverlo en el tiempo. Bueno, a propósito, después de su viaje a Finlandia, también, bueno, lo que retoma, porque este no es un tema nuevo, pero retoma vigor el tema de, bueno, la madera para construir viviendas también en ese material. Digamos, eso como... A ver... ir a Finlandia nos hizo dar cuenta de que nosotros estamos muy atrás. A ver, la Argentina tiene 1.250.000 hectáreas forestadas, Corrientes es la potencia número 1 en forestación, tenemos 550.000 hectáreas, Finlandia tiene 20 millones de hectáreas forestadas y Letonia tiene 25 millones de hectáreas forestadas. Entonces, la diferencia que nosotros tenemos es abismal. A nuestro favor, que crece mucho más rápido que en los 60, 80 años que crece
en el norte Pero europeo. tendríamos que estar ampliando ya la capacidad. Pero la tecnología que tienen para elaborar la madera, para trabajar la madera, para investigación de combinar madera con polímeros, de aplicarlo con impresoras 3D y poder generar un implante óseo con esa madera, estamos lejos. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer un plan en el tiempo y que la tiene que cumplir y tenemos que insertar en el pacto de crecimiento correntino y ejecutarlo durante 20 años. Y no tiene que ser una participación exclusiva del gobierno, tiene que ser una participación de todos y es lo que tenemos que hacer en el tiempo. Pero falta mucho, pero tenemos que seguir. Estamos por el buen camino, estamos con plantas de biomasa, estamos ayudando a aserraderos de última generación, estamos teniendo centros de afilado, estamos invirtiendo bien y tenemos que seguir con las mesas forestales para decidir juntos el destino de todos. Cuando habló de modernización, dijo el mundo está creando inteligencia artificial y nosotros todavía luchamos contra la deserción escolar. Modernización no es comprar computadoras, es cambiar nuestras cabezas y pensar de otra manera. Básicamente esto, ¿no? Bueno, es todo un desafío. La cuarta revolución en el mundo es la inteligencia artificial. Y si nosotros no tenemos conectividad, nosotros vamos a perder grandes las posibilidades en el mundo. Por eso, tener la SAPEN, invertir en conectividad, que es lo que estamos comenzando a hacer desde el Estado, es fundamental para no perder la batalla contra las empresas privadas y contra el mundo en materia de conectividad. Por eso lo estamos haciendo. Pero no poder pensar en general en cómo mejoramos entre todos, y hago el mea culpa entre todos, el gobierno, entre todos, cuál va a ser el modelo educativo y cómo repensamos la educación, es complicado. No meter, por ejemplo, educación sexual, no meter y no tener una materia inclusiva y que todos los sectores puedan tener que ver con tránsito en todas las materias, todo el tiempo, que nosotros sepamos con corrección las reglas, eso nos hace un tránsito desordenado. Al tener un tránsito desordenado nos genera un agujero en las cuentas públicas porque tenemos que hacer permanentemente inversiones en salud, en el hospital escuela o en los hospitales para tratar de resolver esa problemática. Entonces, me parece que la educación es fundamental que la repensemos, incluir robótica, modernizar, que todas las escuelas tengan internet, que todas las escuelas puedan brindar a sus alumnos esa posibilidad, es fundamental. Hoy es más importante tener conectado un celular, un ordenador a la red, donde está el 90% del conocimiento humano, que tener una biblioteca, porque es como tener una biblioteca en la mano, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apostar, sin descartar que tenemos que leer más. No, está bien, pero es muy importante lo que está diciendo. Fundamental. O sea, ahora, ¿cuándo ponemos la línea de largada ahí? Espero, la línea final de conectividad. No, está bien, pero digo... Porque nosotros estamos terminando de conectar todas las escuelas a internet. Si no terminamos para fin de año, creo que le pegamos en el palo, pero después tenemos que seguir. Está bien, pero esa es la infraestructura, es decir, la cuestión el contenido lo estamos trabajando cultural. hace 2. El contenido lo estamos trabajando hace 2 años, ¿no? De manera que podamos presentar, de tener que cada director esté conectado. Hoy, por ejemplo, no se ve, porque este trabajo no se vio, y se habló poco. Nosotros en la capital tenemos ya 170 kilómetros de fibra óptica desplegada, en la capital. La última milla nosotros la tenemos prácticamente cableada por el Estado. El que tiene más despliegue es la provincia de Corrientes. Y eso nos permite conectar las escuelas, las policías, la comisaría, los ministerios, las guardias de los hospitales, y de manera que nosotros generemos una ciudad prácticamente inteligente, una capital donde estemos conectados. Todas las cámaras de seguridad, la fibra óptica que estamos conectando, las 600 cámaras son fibra óptica de la provincia. Y ahora podemos comercializar internet a través de la SAPEN. Entonces son cuestiones estratégicas tecnológicas que nos va a permitir a nosotros dar un paso de calidad hacia adelante, brindando servicios a privados, públicos, a empresas de televisión, a dueños de medios de comunicación, a comunicadores. Y eso es lo que viene y lo hemos desarrollado realmente muy rápido en el último tiempo y tenemos que seguir desplegando fibra óptica a lo largo de la provincia de Corrientes. Pero en la capital, la última milla la tenemos nosotros como Estado y eso es
estratégico para el futuro. Bueno, mencionó la ganadería, la exportación, el arroz, los cítricos, la horticultura, la yerba, el té, la miel, el turismo, el Iberá, la expansión de las redes de aeropuertos, se habla de nuevas pistas, digamos, más del Pirallín-Niveiro, otras 5 pistas se habló en su momento. ¿Cómo está eso? Bueno, las pistas están, ¿no? Inauguramos la de Ituzaingó, la recuperamos, que estaba fuera de servicio completamente. La de Carlos Pellegrini la estamos haciendo, estamos buscando en Concepción hacer la otra pista. El aeropuerto de Paso de los Libres lo estamos trabajando, vamos a reparar toda la capa asfáltica ahora y estamos trabajando en lo otro que hemos conseguido en el aeropuerto de Monte Caseros, ¿no? Que son pistas que hemos recuperado y que hoy tenemos 5 lugares a donde mejorar. En muchos casos van a ser turísticas, en muchos casos van a ser comerciales y esperemos que así sea. También la ley de educación, el Código Penal, recientemente hubo avances en esos ordenamientos. Bueno, la regulación dominial, un banco de tierras, Fondo de Desarrollo Rural, plan hídrico, todas cuestiones que se están avanzando. Sí. El plan hídrico. Bueno, plan hídrico, estamos avanzando en la medida que podemos. Ahora en la capital sacamos, espero que salga, ¿no? Con este gobierno ya estábamos avanzados, tenemos el plan de una obra muy grande que tiene que ver con la exvía, que es una obra esperada largamente y bueno, esperemos realizarla con Eduardo Tassano, con fondos que son propios de la provincia, que podamos hacer y mejorar, ¿no? Terminamos el canal número 5, que es el que pasa por abajo del aeropuerto, y estamos avanzando con la canalización de lo que es el barrio Cremonte para tener salida por el canal número 5 y que no salga por otros desagotes porque realmente complica. Y después, bueno, tenemos que ir avanzando con esos planes, vamos a ver qué posibilidades tenemos y vamos a seguir trabajando en eso. Yo sé que es importante, pero de la política salarial yo no me quería detener porque... Y después tenemos la modernización del Estado, que claro, tiene que ver con un banco provincia nuevo, que ya lo estamos terminando, que falta la parte de mobiliario y seguramente vamos a estar inaugurando antes de fin de año. Después estamos trabajando el IOSCOR, el IPS, claro, aumentamos 2 pisos más de lo que estaba previsto porque soportaban las estructuras, de manera que podamos tener catastro, que podamos trasladar a esos nuevos edificios, los registros de la propiedad inmueble de esos nuevos edificios y que eran absolutamente necesarios. Y también personas jurídicas, ¿no? Pero de manera que nosotros podamos tener no solamente un nuevo edificio, sino que podamos trabajar en toda la inteligencia de sistemas y que podamos tener sistemas nuevos y novedosos y que el ciudadano pueda recibir un servicio más cómodo. Y por el otro lado, descentralizar el centro de la ciudad de Corrientes con una inversión realmente millonario. Claro, pero ahí, ¿no?, el centro se va a convertir en un nuevo centro, ¿no? Ahí va a generar otros problemas, ¿no? Es que hoy es inaccesible. Claro. Pero ahí, por ejemplo, se puede extender la Costanera Sur para poder dar salida a un flujo. Es una obra cara. Esto es una cuestión de plata. Claro. El plan lo tengo. Okay. Me falta solamente la plata. Costanera Norte, el plan existe. Nos falta solamente la plata. En definitiva, la pobreza termina siendo pobreza por falta de plata. Creo que esa es en definitiva la ecuación, ¿no? Como planes, como programas tenemos y hay muchos. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo se financian esos planes. Pero me parece que hay otras obras que son más urgentes. Por ejemplo, el ingreso desde San Luis del Palmar, desde Laguna Brava hasta la Rotonda de la Virgen, que es una obra que la tenemos que hacer porque es el lugar más transitado, incluso es más transitado que el puente. Claro, que la idea es replicar lo que está acá, digamos, como esas 4 o 5 manos. Nosotros tenemos que hacer 4 manos de ingreso de Laguna Brava a la ciudad de Corrientes, o si no es inviable. Claro. Tenemos que terminar la autovía de ingreso. Claro. Corrientes es una ciudad casi de 500.000 habitantes y tiene que seguir mejorando su infraestructura de circulación, incluso las avenidas internas tienen que mejorar. Y eso lo estamos haciendo con el intendente en un trabajo consensuado y que es fundamental que lo hagamos todos. Le decía que no me quería detener en la política salarial porque es una cosa de la que se hablan todos los días y todo el tiempo, pero sí mencionar algo que hace poco usted garantizó la política salarial este año y el próximo. Exactamente, porque tenemos solvencia fiscal, financiera. La provincia
básicamente está bien comparado con otras provincias, ¿no? Claro. Nosotros sabemos de que tal vez no haya tanta ayuda del gobierno nacional, lamentablemente, para que la provincia de Corrientes ande bien, pero nosotros tenemos que hablarlo y tenemos que tranquilizar a mucha gente, porque por ahí hay otro que dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Que ahora que tenemos este gobierno que viene y no tenemos la posibilidad. En ese punto no va a pasar nada. No va a pasar. Pero nosotros estamos garantizando pagar los sueldos, ¿no? Bueno, de hecho anunciamos el pago de un bono de 6.000 pesos para enero, que es el mes más largo del año, porque terminás gastando toda tu plata y tarjeteando muchas veces para enero, para adelante, entonces vamos a estar dando un bono de 6.000 pesos para la administración pública, tanto activos como pasivos. Por ahí usted no lo ve, ¿no? O no sé si no lo ve, me parece que sí lo ve. Pero lo mencionó antes, a partir de este punto del 2020 en adelante, 2020 y 2021, va a empezar otra sinergia, otra velocidad en el gobierno. Y uno tiene la sensación de que por ahí hay ministros que no le siguen ya en la velocidad en la que está hoy el gobierno. Bueno, tienen que apurar el paso, tienen que acelerar. Por ahí hay ministerios que tienen dificultades en la estructuración del presupuesto. Este presupuesto es un presupuesto que nosotros nos sentamos y tratamos de delinear en gran medida la obra pública o ordenar la obra pública. Nosotros ahora la pusimos en el Ministerio de Obras Públicas, está funcionando mejor, reagrupamos el Ministerio de Obras Públicas y le estamos dando presupuesto de otros, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, sacamos la obra pública o muchas directamente las diseñamos ya por obras públicas y dejamos lo que es la cuestión funcional básicamente en el ministerio. Eso está bien, tuvo un incremento de 59%, pero estuvimos punteando, ¿no? Entonces vos decís, si no le das presupuesto es imposible que el ministro pueda avanzar con velocidad. Entonces tratamos de distribuir lo mejor posible conforme pensamos, conforme estamos más cómodos con el nuevo presupuesto. Y este es el primer presupuesto que de alguna manera comienza a avanzar con lo que nosotros creemos y lo que tenemos que hacer. Hay acá vamos a conceptualizar un poco, hacer un poco de un balance también conceptual. Hay un informe del Banco Mundial que indica que Corrientes es una de las provincias con menos posibilidades de habitabilidad, menos propicias para desarrollar, por todo esto que veníamos hablando, ¿no? La cuestión es, ¿qué ve usted en cuanto a la posibilidad de revertir esto, en cuanto a tiempo? O, en todo caso, como es difícil y falta plata, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que explotar nuestras ventajas. Si no, otra vez estamos mirando nuestras desventajas. Si nosotros fuéramos una provincia petrolera, nosotros podríamos hacer como Dubái, hacer islas sobre el río Paraná y hacer arriba de la isla de arena, hacer un rascacielos o hacer un edificio, ¿no? Pero estamos hablando de recursos. Nosotros tenemos que aprovechar al máximo nuestros recursos y tenemos que hacer más eficientes los recursos que invertimos en el Estado. Ese es un ejercicio que lo venimos a hacer, que lo hizo muy bien Ricardo en materia de equilibrio fiscal, en materia de ahorro, y que nosotros lo venimos haciendo también muy bien y venir trabajando hacia la inversión hacia adelante. No queda otra posibilidad. Tener los caminos en condiciones, que tenemos que seguir mejorando porque falta mucho, tener inversión en lo que es puertos, tratar de generar nuestras rutas, tratar de ayudar a los productores a que se radiquen y que mejoren su calidad productiva. Esto es lo central. Lo demás tiene que ser un acompañamiento de la sociedad, pero sabiendo que lo central termina siendo la producción y la generación de riquezas. No hay otra manera. Todo lo demás termina siendo una mentira. Poder recuperar al Tomás Arias, donde el Estado provincial no puso un peso, sino que eso fue todo plata de inversión privada. Eso es importante, que los privados comiencen a confiar en un Estado que no cambia y no altera las normas, pero que si tiene necesidades ayuda, colabora, invierte y presta a una tasa conveniente y no ahoga al privado con excesiva cantidad de impuestos, que están cansados y te generan condiciones desventajosas para la competitividad. Hay un recambio generacional en los elencos políticos, usted mismo encarna uno de ellos en la provincia. Podría decirse que también el macrismo intentó, digamos, un recambio generacional
muy fuerte, con personal formado, altamente calificado, pero joven, ¿no? En Corrientes tarda un poco más todo este proceso, pero no hablemos de las primeras líneas, ¿no? Porque usted en su discurso decía, bueno, la experiencia con la juventud, una mezcla ahí, pero en las segundas líneas, los equipos técnicos, se está generando recambio generacional. Hay que mejorar, pero se está generando. Pues sí, que se genere no quiere decir que uno conozca. Se puede generar sin que esté conociendo al gobernante. De hecho, creo que nosotros tenemos, claro, como la Universidad Nacional, decimos, se está generando y se está generando solo. Hay que ver si la política se renueva o renueva el stock de dirigentes. Y no es uno nuevo, no quiere decir que es mejor que uno que tiene experiencia. La experiencia es fundamental e importante y cuenta. Porque si no, las sociedades sabias no son las sociedades que tiran a los que tienen experiencia por la ventana. Sí. Las sociedades sabias son las que se nutren de la sabiduría y de la experiencia también. Entonces sí, hay que combinar. Yo creo que las personas jóvenes tienen mucho más fuerza y realmente tienen mucho más potencial para dinamizar la política, pero el que tiene la experiencia tiene la sabiduría de conducir la fuerza del joven por el lugar correcto. Sí, por eso nosotros equilibramos. Sí, está claro. Mi pregunta iba también un poco a eso. Sí, pero acá como que, bueno, hay como cierta quietud también que hay que mover un poco, ¿no? Pues si no... Bueno, ahí tenemos nuevos cuadros, ¿no? Y otros que ascendieron con el paso del tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Horacio Ortega era en su momento, mi asesor jurídico, un hombre que trabajaba en su momento conmigo en el Consejo Deliberante, fuimos creciendo, fue adquiriendo experiencia. O a ver, Slovallen fue en su momento... comenzó asesorando, comenzó en planificaciones, está el ministro de Turismo, claro. Es decir, hay un recambio generacional también en cuanto a la experiencia, pero el cambio, al no haber un cambio de gobierno, lo que hay es un trabajo y mayor experiencia en cada uno de los equipos técnicos y se van sumando por debajo a las nuevas líneas gente más joven que va aprendiendo y que va evolucionando. Esa es la forma que nosotros tenemos y vamos mejorando nuestros equipos técnicos. Yo creo que de igual forma podemos mejorar mucho la capacitación también, pero bueno, hay que trabajar. Ahora, en ese punto, ¿cómo toma decisiones el gobernador de Corrientes? ¿A quién consulta usted? En su mesa chica, digamos, ¿quiénes están ahí? Cuando se toman decisiones, no necesariamente de carácter político, digamos, hay cientistas sociales, hay politólogos, ¿quién es? Bueno, la decisión siempre de poder es una sola. Las decisiones del gobernador la toma el gobernador. Uno puede tener 2, 3 sugerencias, pero la decisión y el camino siempre la marca el gobernador. Es imposible en un cargo unipersonal que pueda tener 4 que tomen decisiones, o si no el gobierno no sabe para dónde ir. Y cada uno tiene que tomar la decisión que le compete. El que es ministro, las decisiones de su ministerio, el que es subsecretario, las decisiones de su subsecretaría. Así funciona el Poder Ejecutivo, un poder que termina siendo constitucionalmente vertical y ejercido por una sola persona con ministerios y secretarías. No hay otra forma. Ahora, hay decisiones que son políticas, que hacen o al partido o al rumbo, que uno puede escuchar, ver, trabajar, y por ahí tomar una decisión política juntos, que es sobre todo referido a la política o a la marcha o escuchar a los socios. Me parece que esa tiene que ser una virtud de poder escuchar a todos, pero la decisión del gobierno la toma uno solo. Y las decisiones políticas creo que terminamos tomando entre unos cuantos que tienen que ver justamente con la marcha de Encuentro por Corrientes, con la marcha de este conjunto que hoy podemos exhibir estos números a nivel provincial. ¿Se inscribe más cerca de la tradición desarrollista por ahí de Piragini y de Frondizi o tiene cierto pragmatismo colombista? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Me parece que uno tiene que ver el problema y tiene que estar orientado a la resolución del problema. Y no importa si la idea sea buena de izquierda o sea buena de derecha, si hay una resolución que va al momento, creo que uno la tiene que tomar. Aprendimos nosotros
En China que hay un dicho, ¿no? Cuando estuvimos que nos decían los chinos, que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que el gato case ratones. Y bueno, eso es un poco lo que uno aplica al pragmatismo, ¿no? Pero siempre con un sentido humanista de las cosas, ¿no? Uno hace política no para un sector, sino que en definitiva uno hace política para que el ser humano esté mejor y eso es importante. Al inicio de la entrevista hablábamos un poco de los aportes para cerrar la grieta, ¿no? Y porque hace días se están viendo, y usted participó activamente de eso, de compromiso con la democracia. Pero la grieta todavía está, es un hecho político, social, que se vive en la Argentina, y Corrientes también está ahí en el medio, ¿no? ¿Hasta dónde harían los aportes? ¿Dónde Corrientes pondría en todo caso una bandera para decir hasta acá? Uno es el gobernador de los correntinos, de todos. Entonces cuando hay un necesitado, no importa qué partido político, lo tenés que resolver. Cuando hay un intendente que tiene dificultades, también lo tenés que resolver. Y creo que eso, con ese ejemplo, creo que uno logra de cohesionar una provincia que necesita, que tenemos que trabajar juntos. Y creo que eso es una forma y un aporte de resolver la grieta. La descalificación del opositor porque lo querés descalificar, me parece que no construye, desde mi punto de vista, que tenemos que hacer una provincia y bajar un poco los decibeles de la pelea y que la política se siente a pensar en planes estratégicos y que todos juntos podamos tener una propuesta hacia la sociedad y un trabajo conjunto, me parece que es positivo. Y se dio, en varios casos se dio. El 2020 va a ser el año de la reforma electoral, el voto joven, el nuevo sistema de boletas, puede que pase. Yo lo propuse al tema del voto joven y el voto de la mujer también, y es un debate que es horizontal. Es un debate que es horizontal y que va a todos los sectores. Mujeres de nuestro partido, del otro partido, hombres que quieren votar, hombres que no quieren votar. Yo creo que la política es la que tiene que generar los cambios en la sociedad. Y hoy la mujer tiene un rol central, y la legislatura tiene que comprender de que ese rol central tiene que estar reconocido y garantizado por ley. La participación de las mujeres es necesario. Y cometemos el error al no tener la obligación. Y hay muchas mujeres capaces, y lo digo hasta haciendo una autocrítica, ¿no? Pero creo que es un proceso que se va a ir dando con el transcurso del tiempo, pero hay que ir poniéndolo sobre la mesa para ir discutiendo. Lo puso sobre la mesa en esta misma entrevista, yo lo dejé pasar porque lo íbamos a abordar ahora, que es, te hablaba de la educación, de la educación sexual integral, ahora hay un nuevo protocolo de aborto, la provincia tiene una posición clara al respecto, es una provincia provida, pero cambian las lógicas, cambia el tiempo, ¿va a cambiar la posición de Corrientes con respecto a ese tema? Y nosotros tenemos por ley, esto hay que debatirlo, por ley. Nosotros tenemos una ley que es provida, que se debata en la Cámara. ¿Te propone que sea el Congreso de la legislatura? Que se debatan los representantes de la gente, cuál es el protocolo, qué vamos a hacer, y que se escuche a la Iglesia Católica, que tiene muchos fieles, pero que también terminan votando, que se escuche a los evangelistas, que se escuche a la izquierda, que se escuche a los pañuelos. Es decir, esto tiene que ser un debate en donde se tiene que dar, no con una sola posición, sino escuchando todos y consensuando. Y la mejor manera de consensuar no es con un decreto, sino que es justamente que la legislatura que sancionó la ley de Corrientes Provincia Provida lo pueda volver a esos planos a discutirlo. Me parece que tiene que ser los legítimos representantes de la gente. Hay cuestiones de carácter económico que van a cambiar seguramente ahora. Uno de los puntos que se mencionó tiene que ver con que la hidrovía quedará en manos de las provincias. ¿Cómo va a impactar eso? ¿Que se sabe algo o es todavía una cosa ahí en el aire? Veremos, porque termina siendo complejo. Que la hidrovía quede en manos de las provincias es una situación complicada, es un gasto más que está mandando la nación hacia las provincias para desentenderse de su obligación principal, que son garantizar las vías de transporte. Entonces yo voy a pedir que los ferrocarriles pasen a las provincias y que las rutas nacionales pasen a las provincias y no nos van a mandar la partida para
para dragar el río Paraná, para hacer que fluya el río Paraná a lo largo de los 700 kilómetros que tenemos corrientes. Entonces, de alguna manera, como diciendo, yo no tengo nada que ver y me saco la responsabilidad que tenemos con el Paraguay. Entonces hay que ser cuidadoso con este tipo de cosas, hay que analizarlo bien. El último punto económico que tiene que ver con esto que también hablamos, que es la erradicación de empresas. ¿En qué está el proyecto de Coca-Cola? No lo conozco, yo sé que hubo un compromiso en su momento, se quisieron reunir conmigo y yo lo que le dije es que se ajusten a lo que se habían comprometido. Que cumplan. Estas últimas preguntas son políticas. Política. Bueno, voy a tratar de responder, Pepe. ¿Qué errores le endilga al macrismo? ¿Por qué perdió el macrismo? Yo creo que le faltó contacto con la ciudadanía. ¿No? A ver, y esto, le faltó política, ¿no? Porque hay cosas que se resuelven haciendo política. Hubieron funcionarios que te lo voy a mencionar con un contacto que era fluido. Por ejemplo, Marina Clemensevich, ¿no? Que es una funcionaria que voy a destacar, estuvo varias veces en Corrientes. O el mismo, está bien que era su rol, pero el mismo Rogelio Frigerio, estar permanentemente en Corrientes, interesado, que te atienda el teléfono cada vez que está. Entonces, para nosotros es fundamental poder resolver con ese tipo de funcionarios y otros que realmente le costaba el contacto con el ciudadano. Y eso, el tener contacto con el ciudadano, sabés qué es lo que está pasando. A veces se toman decisiones de Buenos Aires, se pierde contacto con los ciudadanos. La política en la capital federal, en el conurbano y en Buenos Aires se hace de una manera y en el interior de la Argentina se hace de otra. Ese es uno de los inconvenientes. ¿Y la economía? La economía también. La economía también. Pero la economía básicamente es una cuestión que, decime quién la resolvió. Decime que la cuestión económica la resolvió Carlos Saúl Menem. O que decime que la cuestión económica la resolvió Alfonsín. O decime que la cuestión económica la resolvió el Cabezón Duhalde con el 300% de devaluación. O decime que la resolvió Néstor Kirchner no pagando la deuda externa y después dejarnos al borde del abismo cuando dejó Cristina. O decirme Macri. Aparte de resolver, el que resuelva la cuestión económica de la Argentina y que vuelva a la Argentina de los años 30, yo creo que va a ser votado por mucho tiempo. El problema es que nosotros no queremos hacer lo que tenemos que hacer para que la economía crezca. ¿Qué es? Que es justamente equilibrar los gastos del Estado e invertir en desarrollo y crecimiento. Es lo que no queremos hacer. Nos queremos mentir que estamos en otra Argentina y permanentemente nos mentimos. Hacemos cosas que son populistas. Hacemos cosas que suenan bien a los oídos y queremos agradar a la gente para ganar la elección a 2 años o 4 años. Nosotros tenemos que hacer una política que sirva en los tiempos, 20 años adelante, y ahí vamos a crecer. No hay solución mágica. A propósito de... Cuando se planta un árbol en Finlandia o en Letonia, se planta pensando en el nieto. Claro. 20, 40, 60 y 80 años adelante. Eso es lo que no queremos entender. Ahora, somos como los aficionados de fútbol, que creemos que es culpa del técnico y cambiamos el técnico. Entonces perdemos 2 partidos, cambiamos al técnico. Perdemos 2 partidos, cambiamos al técnico. Y eso es un problema. Ahora, también la sociedad exige por ahí que no sé si eso es posible. Yo le digo a usted que es parte de la dirigencia política, porque dice, bueno, pero no traslademos todo el tiempo el ajuste a la gente, no traslademos impuestos, achiquemos los gastos del Estado, los gastos políticos. Y eso me parece que es difícil. ¿Cuál es el gasto político? Digo, la representación, los legisladores, la dieta, los cupos. A ver, yo le voy a decir a la gente, y esto lo tenemos que hablar en serio alguna vez, claro, con alguien que realmente se dé cuenta. El Estado tiene 3 poderes. Permanentemente se le machaca, más allá de que puedan ser gastos o no, o inversión o lo que sea, en lo que es política, en lo que es división de poderes. Nosotros tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo que gasta el 2,5%, 3% aproximadamente en general en la Argentina.
el Poder Judicial, que gasta otros 3, 4 puntos aproximadamente, que están ahí, 2 poderes, y el 96%, 94% se invierte en el Poder Ejecutivo. Entonces la desproporción de presupuesto que tiene el Poder Ejecutivo respecto del Poder Legislativo y del Poder Judicial es enorme. Pero sin embargo se termina achacando a las representaciones menores presupuestarias que tienen que ver con quién hace las leyes y quién hace o quién juzga. Pero nosotros tenemos que tener racionalidad dentro del Poder Ejecutivo. Si nosotros no tenemos racionalidad dentro del Poder Ejecutivo, no vamos a resolver las cosas. El Estado, para funcionar, tiene que tener racionalidad. Entonces, cuando más agrandamos el Estado, necesitamos cargar más impuestos sobre los que producen. Y al cargar más impuestos sobre los que producen cada vez producen menos. Y cada vez hay más pobres. Y para salir de la pobreza los ponemos en el Estado. Y el Estado, como necesita pagar mejores sueldos y salir de la pobreza, le vuelve a cargar impuestos sobre los que producen. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver alguna vez, y tenemos que, aunque sea antipático, el presidente que está tiene que hacer lo que tiene que hacer, y el presidente que viene tiene que hacer lo que tiene que hacer, y así sucesivamente. Claro. Y es la única manera de salir. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque viene el populismo y queremos hacer lo que le gusta a la gente, y todos sabemos lo que está ocurriendo. Todos sabemos la consecuencia. Aplicamos políticas que ya fracasaron en Argentina, pero que son simpáticas. Bueno, pero el ajuste también hambreó a mucha gente. El 40% de la gente es pobre. Es decir... Medida en dólares. Es inviable igual, ¿no? Sea un número más, un número menos. Hay que pedir prestado y distribuir, y vas a volver a tener el mismo problema. Pero lo único que sirve es la inversión. Nosotros no podemos tener funcionarios públicos que cobran en el Estado Nacional 400, 500 mil pesos. Bueno, por eso. Y tenemos funcionarios municipales que trabajan en las municipalidades por 2.000, 3.000 pesos con planes sociales, y se va precarizando. Entonces, eso termina siendo un problema que es central y que en algún momento se tiene que resolver. Usted vino medio enojado después de Finlandia. Habló de esta dualidad, ¿no? De la política versus el desarrollo, y de gente que lo quiere llevar al barro de la politiquería. Incluso dijo que hay algunos mandados a hablar del gobierno en términos de despilfarro, en términos de turismo. Vieron datos económicos, ¿no? Que salieron ahí. Pues yo le estoy datos preguntando. Económicos que trataban de confundir a la gente. Entonces, yo sé quién es. ¿Quién es? Yo sé quién es. Pero alguien que lo tiene que perjudicar con noticias falsas. Pero por eso tiene que ver con la politiquería. ¿Entendés? Yo creo que lo que nosotros nos tenemos que focalizar es justamente en hacer lo que tenemos que hacer, porque si no terminamos hablando de los que no merecen que se hable. Por ejemplo, dijo de algunos que se creen dueños de los votos de la ciudadanía, que hay dirigentes que se miran el ombligo, que creen que todo nace y muere. Yo no dije que hay dirigentes. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, que es una apreciación incluso crítica a mí. Tenemos, no tienen. Yo creo que hay una cuestión de tiempos verbales, pero tenemos que dejar de mirarnos a nosotros al ombligo, porque si no nos miramos permanentemente lo que hacemos, solamente acá y acá y acá, y no miramos ejemplos en el mundo, cuestiones que son prácticas. La única manera de salir adelante es trabajando, no hay otra forma. Si nosotros, los argentinos, los correntinos, trabajáramos 10 horas por día, todos juntos, haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a salir adelante. No hay un secreto. Cuando vos pones una persona y realmente obtiene un contrato del Estado, en vez de trabajar el doble porque gana el doble, deja de trabajar y trabaja menos. Me pasó en algún lado, no te voy a dar el ejemplo dónde, pero había una persona que yo cada vez que veía, la pasaba, la veía en una casilla, ¿no? Y esa persona que veía en la casilla, yo veía que trabajaba bajo el sol, trabajaba en condiciones realmente duras, y el hombre se esforzaba. Entonces decidí que era justo darle un contrato del Estado, porque estaba cumpliendo el rol del Estado.
Y le di el contrato y al poco tiempo volví a pasar por el mismo lugar, no lo vi una vez, no lo vi 3 veces. Entonces veo 2 personas jóvenes, 2 personas ya, no una, y le pregunto qué le pasó con el papá, al papá. Entonces me dicen de que no era el papá, que ellos estaban reemplazándolo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Se enfermó? Me dice, no, ahora lo contrataron y ahora está allá en el otro sector. Está en el sector, se fue a la sombra y se fue a otro lugar, es decir, ya está más cómodo. Y en ese lugar a donde apareció y se esforzaba ese hombre que ahora cobra más, hay otras 2 personas que están exactamente en las mismas condiciones que estaba el otro hombre. Eso es un poco lo que termina definiendo a lo que termina pasando en el Estado. Entonces, eso es un círculo que nosotros tenemos que ver cómo trabajar, que todos los trabajadores del Estado traten de estar en blanco, que todos nos esforcemos, que todos pongamos nuestro granito de arena y que todos le querramos al Estado y que hagamos por el Estado todo lo que podamos y que hagamos por el ciudadano que viene a recibir del Estado, que lo recibamos y que realmente podamos ser mejores funcionarios públicos. Así es como se trabaja y así es como se progresa. Dada la actualidad de la oposición en la provincia de Corrientes, es una oposición fragmentada, producto del voto popular, digamos, ¿no? Producto también de sus propias responsabilidades. Los escarceos que más suenan desde el punto de vista político son los escarceos internos de la coalición de gobierno. ¿Cómo se maneja esa interna? Porque es una interna que, si no se canaliza bien, puede generar ruido porque es una interna mayoritaria dentro de un esquema de gobierno, ¿no? Bueno, es lo que ocurre cuando uno tiene muchos votos y muchos partidos políticos. Y uno incluso puede tener diferencias de visiones, incluso adentro de los mismos partidos políticos, y uno lo tiene que tomar como una sugerencia. Si uno lo toma todo el tiempo como un ataque, el pensar diferente, el tener otra opinión es complicado. Nosotros somos un partido político centenario como es el radicalismo, que ha tenido divisiones en su tiempo, que ha tenido puntos de vista distintos. Ahora tenemos que conjugar con una serie de partidos políticos trabajando y armonizando, pero es el arte de construir entre todos las mayorías y el arte de construir entre todos la sociedad del futuro. Creo que en eso radica el buen arte de la política. ¿Qué espera para este año y para el que falta todavía de su mandato? Espero que sea este año que viene, que sea un año mejor para todos y que encontremos el camino del desarrollo y del crecimiento y que hagamos una apuesta para que a los argentinos nos vaya bien, para que al gobierno que asumió de Alberto Fernández le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nacional, le va bien al gobierno provincial. Esto lo tenemos que entender, tenemos que darle un changüí, como decimos nosotros los correntinos, para que encare una senda y que trate de encontrar el rumbo, que tal vez no lo supimos encontrar nosotros en lo económico y que acertamos en muchos otros rubros y que son positivos en la macroeconomía, en lo que es generación de energía, pero que le vaya bien. Y esperemos que en estos 2 años que quedan, que encontremos el camino y que Corrientes esté un poco mejor. Y lo vamos a comparar con otras provincias y van a ver que vamos a estar mucho mejor. La última. Acá viene. Pero piense acá bien. Viene. Estás por tirar un penal. Porque sí, y la última. Ya la conozco, Pepe. Esta es, a ver, ahí vamos, Pepe. ¿De cuántos años es el proyecto político del gobernador Valdés? Mi proyecto político es el que me dé la gente. Si la gente quiere, me va a dar 2 años. Si el ciudadano quiere, vamos a tener la posibilidad de ir por más. Pero depende el tiempo del gobierno. Pero no tenemos que hablar de estas cosas si nosotros no tenemos la posibilidad de evaluación. Primero tenemos que trabajar y después en todo caso hay que proponer, ¿no? Pero primero hay que trabajar, porque si no siempre uno lo está haciendo pensando en 2 años. Nosotros tenemos que trabajar pensando en 20, no en 2 años. Cuando nosotros pensamos en 2 años o pensamos en 4 años, nosotros equivocamos el camino. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que estas y las demás entrevistas están en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com y el litoral.com.ar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.